Nos encontramos en un nuevo episodio en El Vacío. En esta oportunidad tengo a mi lado una persona que lo empecé a conocer de distintos ámbitos, muy relacionado siempre a la música, pero un lado que me interpelaba mucho, que es la parte del diseño. Yo soy una persona como que le gusta chusmear, bueno, quién laburó en tal disco, quién laburó en tal cosa, en tal flyer. Y cada vez que entraba en la descripción, en los detalles, en los créditos, me encontraba en distintos proyectos muy distintos su nombre. Después me pasaba de, no sé, por ejemplo, estar caminando por, no sé, Niceto Vega y ver un stencil de su cara, o que iba a tocar en Niceto, en distintos lados. Digo, ¿quién es este tipo? Y aparecía constantemente. Con el tiempo fui conociendo tanto su música como sus diseños, y un poco la vida nos fue encontrando por ese lado, que un poco derivó a lo que fue su último disco, Medio Gracioso, que tuve la oportunidad de escucharlo, de estar ahí y un poco de ver cómo fue ese proceso. Hoy lo tengo a mi lado y me gustaría hablar un poco sobre todo eso. Así que te quiero dar la bienvenida, hermano. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Eso, si yo miro ahí, estoy como mirando la cámara. Sí. Hola, increíble. Todo bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que muy halagado. Hermoso. Bueno, si te parece, podemos ir fuerte al medio. Estoy. Un poco hace unos meses habíamos hablado, al momento, unos días antes, unas semanas antes de que salga Medio Gracioso, y algo que me flasheaba mucho era esta parte de una especie como de disco con muchos feats. Muchas veces pasa de que me ha pasado mucho en el mundo como del hip hop, que hay artistas que dicen, bueno, voy a hacer un disco con colaboraciones, pero es como un cambalache que no va para ningún lado, sino que es como, bueno, nombre por nombre. Y algo que sentí un poco en tu disco es como que seguía una esencia tuya, como bastante verdadera, pero con la facilidad de una persona que dice, bueno, toma, te doy un espacio a vos, en este lienzo en blanco pones tus colores. Un poco viendo hacia atrás de tus otros discos y también un poco investigando sobre vos, veía que decías algo más como, no, esto es mío y solo yo, como que no se meta más nadie. Y siento como que en este disco fue como una apertura total que creo que le dio hasta ahora como el mejor sonido por vos. Obviamente las colaboraciones son exquisitas, pero creo como de tu lado, como un manejo, como una dirección de eso, siento que lo hizo brillar. Y me interesaría saber cómo fue un poco ese germen y ese proceso. Es que, bueno, antes que nada, gracias. Em, la verdad que es muy loco, pero yo siento como que tanto este disco como muchas de las cosas colaborativas que he realizado a lo largo de los años, siempre un poco terminaban mejor cuando caía en lo colectivo, ¿viste? Cuando me terminaba encerrando yo en una especie de neurosis y decir, esto tiene que ser todo hermético y cerrar por todos lados, no llegaba a un resultado tan copado y, más importante aún, la pasaba mal haciéndolo. Me recontra enroscaba, ¿viste? Y estaba todo el día, quizás con... Mi primer disco no, pero el segundo disco que hice, viste, este es un disco conceptual y tenía todo en un mood board como medio psicópata, todas las letras, que vos entrabas a mi cuarto y era, este chabón es un asesino serial. Y fue todo un proceso que la verdad que no disfruté, porque también estuve buscando y este disco fue no buscar, sino como hacer. Y lo copado de las colaboraciones es que todo el proceso de este disco fue soltar en un punto, como confiar en el otro y jugar y decir, che, que esto sea lo que sea, desde laburando con Bob, que está ahí atrás, a los invitados, todo el proceso fue un poco como, che, divertirse haciendo esto y invitar al otro a jugar, que en cada momento incluso de este disco, que en mi vida personal a veces me encierro y digo, no, esto tiene que ser como digo yo y esto es así, sale mal. Y siempre cuando un poco paso la pelota es que termina quedando algo interesante. También todo este disco surgió mucho laburando con Bob y también es, che, hagámoslo entre los dos el disco. Como ya desde el momento uno, Bob es una persona muy particular que viene de un lado completamente distinto al mío y entonces fue ir encontrando ese intermedio. Fue como él venía de otro lado de la producción. Es más, cuando nos conocimos, tipo, él pensó que yo hacía un rock tipo laberizo, lo calculo, como a ese nivel, como él obviaba porque era de otro universo que tenía un montón de conocimientos de otras cosas y mega rico, pero
desconocía mucho de esto y yo también desconocía del de él. Entonces fue como encontrarnos y esta mezcla de cosas raras surge como este disco y también como estábamos como, bueno, no sé, hagamos canciones. La primera idea que se nos ocurrió también fue como, che, invitemos gente que nos guste lo que haga y que aporte. Y cada vez que viste era como, che, invitamos a alguien y esta persona le aporta su pequeño condimento, era como, qué copado esto. Y cuando capaz nosotros o yo voy a hablar más de yo tipo, decía, che, quiero que hagas esto. Y capaz con algo que ni se me ocurría que solo podía hacer esa persona, era buenísimo, ¿viste? Entonces, todo el resultado y todo lo que íbamos aprendiendo, que este disco fue realmente mucho aprender, era, che, está buenísimo hacer cosas con gente y dejar que la persona, ¿viste? Venga y haga lo suyo. Te puedo hablar de en cada canción lo que hizo cada persona Sí, sí. y lo que más me gusta de cada tema son las cosas que no hice yo. Viste, como que yo planteaba, viste, la hoja y decía, bueno, acá más o menos hay una casita, acá hay unas personas, y después la otra persona venía y decía, y acá hay un avión cayéndose, no sé qué, y era tipo, eso está buenísimo. Y capaz si yo hubiera dicho, no, pero hacelo hermanito, viste, hacé que esto sea así, hubiera sido un embole. Entonces, realmente fue muy rico a nivel creativo, a nivel profesional, pero más que nada como a nivel personal, como que todo el disco fue cero planeado, era vamos haciendo canciones y después esas canciones como que se empezó a armar el disco y todo, también lo de traer invitados fue esto, para evitar como esa neurosis un poco que de la que hablábamos, que era, che, al yo solo hacer como la mitad de la canción y que la otra persona pueda hacer la otra mitad, es como, bueno, yo no la puedo joder a la otra persona, o aunque este tema sea malísimo, solo la mitad de la culpa es mía. Entonces, fue muy liberador. Tipo, todo el proceso del disco, la verdad que fue cero enroscado, porque también era, che, tenemos una semana para terminar esta canción. Bueno, listo, va. Entonces fue como tratar de ponernos nosotros la menor cantidad de trabas y forzarnos a... Oh. La hice re larga, perdón. No, tranqui. Está para eso. Explayate todo lo que quieras. Pero sí, en eso que mencionás pienso como de lo lúdico, ¿no? Como, bueno, no pensar en los tiempos, bueno, como los tiempos en la industria o los tiempos desde otro lado como de lo, bueno, de lo conceptual, de que tiene que cerrar por todos lados y con un moño. Algo que habías mencionado también en su momento era como, bueno, quizás no pensar en este tema o este disco que va a durar 1, 2 años, 2 años y medio en darle la vuelta, en darle vuelta, mejor dicho, y que, bueno, quizá este proceso, esta canción lleva de acá a 3 meses, pero concluir, como ponerle como una fecha y jugar con eso también. Justo bien mencionás a Bob, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Como este proceso de algo que, entre comillas, parecía como más solitario, hacer como una dupla, como un matrimonio que van para todos lados y que tienen como su propio estudio, de que trabajan de una forma como polifacética. Me gustaría un poco que cuentes cómo fue que se conocieron, cómo fue ese principio. Se ríe, Bob, se ríe. Se ríe de fondo. Nos conocimos de una manera bastante loca que no puedo terminar de explicar porque seguro esta entrevista la vea mi mamá. Pero básicamente, viste que las fiestas de... No sé cómo hacen ahora los pibes. Pero antes era, che, cuando estabas en quinto año de Capital y tenías la fiesta de egresados, te hacías como un Instagram de la camada. Sí. Y de repente yo empecé, cuando estabas en quinto, no sé, veías otros Instagram y como otras redes de las otras camadas. Y, y empezamos a seguir como una de un colegio que era tipo, no, mirá este colegio, como no sé qué. Y era como un colegio que se había ido a Porto. Y de repente había toda una foto de todos unos chabones como completamente mamados, tipo increíbles todos así. Y de fondo aparecía como un pelado asomado. Y esa fue como la foto del grupo de WhatsApp de mis amigos por mucho tiempo. Como, che, mirá el pelado este, porque además estaban todos mega bronceados, todos gigantescos. Y solo se asomaba como un pelado pálido de fondo así. Y era como, no, jaja, el pelado de Porto. Y no lo conocíamos, tipo, no habíamos tenido ninguna dirección ni con él, ni con esa camada, nada. Solo era esa foto, como esos personajes míticos que se arman. Y de repente una vez nos los cruzamos en un Lollapalooza. Y fue tipo, no, el pelado de Porto, no sé qué, y todos tipo, no. Y para él también debe haber sido rarísimo porque acá éramos 9 monos tipo, no, el pelado de Porto. Pero él no sabía quiénes eran ustedes. No nos tenía, nunca habíamos hablado y a partir de ahí como que nos
nos empezamos a seguir y después ya mucho tiempo después, porque esto fue en quinto y yo después ya estaba viendo solo, y él me habla y me dice, yo ya estaba con toda esta jodita de la música, y él me habla y me dice, che, vi lo que haces, no sé qué, ¿te gustaría hacer algo? Re. Y nos juntamos y también él eso, como que me empieza a hablar y él desconocía como completamente como mucho de toda la movida de acá. Él como que me habló pensando, viste, que yo hacía como una especie de rock tipo, qué sé yo, Laberizo, como, no sé cuáles eran sus referencias, pero tipo pensó como que hacía tipo rock tipo... Y a partir de ahí como que empezamos a laburar y fue como todo un proceso también de él entender cómo laburo yo entender cómo labura él, entender las fortalezas, las debilidades, también los manejos particulares de cada uno. Y el disco para mí habla mucho de eso. Por eso también es como, fue un reaprendizaje y se nota mucho en los temas que hicimos al principio con los del final y mismo con las producciones ahora y los otros artistas que estamos produciendo. Estamos como mucho más pillos y también ya es tipo, jaja, esto es re Bob, jaja, esto es re yo. Y está bueno, ¿viste? Y fue realmente también muy lindo todo ese proceso, poder hacerlo un poco espalda contra espalda y no cargarme yo. Y también que tenemos virtudes muy distintas, ¿viste? Yo capaz soy bueno en A, B, C y él en D y F. Y también el disco suena como suena porque el chabón es como, che, soy un full enfermito del sonido. Y, y que también es él, los aspectos que capaz más le interesan de la música son un poco los que yo más relegaba y viceversa. Como que a mí me interesaba toda una parte que a él es más como, yo quiero que esto suene así. Obvio, con sus facetas como todo, pero entonces también fue como un combo realmente muy loco y creo que logramos, de lo que más orgulloso estoy es como de haber encontrado, que siento que en este disco se encontró el sonido Andrivet, y un poco eso es gracias a como haber forzado un poco eso y tomar como las virtudes de él y las mías. ¿Y hubo momentos durante el disco que sean más de frustración respecto a 100%. eso? Entre ustedes. O Fue bueno, casi todo, te diría que casi todo fue frustración. Yo un momento que destaco mucho, o como que para mí un momento que fue muy de quiebre, porque además al principio estábamos produciendo en la casa de él, con los tipos que además a mí me da como vergüenza cantar, porque era el cuarto de él, que compartía con el hermano, y capaz afuera estaba la familia comiendo. Claro. Sí, y yo de nada tenía que hacer como unas tomas medio gritadas, y me da medio cosa, porque ya hay toda una gente del otro lado. Entonces le decía como, che, capaz para hacer este tema, vengamos en algún horario que no estén tus viejos, así me siento más libre. Pero al principio hacíamos un montón de cosas que los escuchábamos y decíamos, esto no va ni para atrás ni para adelante. Y el primer tema que hicimos que sí quedó en el disco fue el tema de Lichi, que es uno de los últimos, y que estuvo buenísimo. Y también ese tema fue como, lo invité a Lichi y le dije, haz lo que vos quieras, y me dijo, che, se me ocurre esto para la parte C, que es algo que yo no hubiera hecho ni a palos. Y digo, dale. Y después lo escucho y está buenísimo. Entonces ya ahí fue como esa primera semillita de, epa, está bueno cuando pasa algo que yo no me imaginaba. Y también lo invitamos al F, que no sé si ahora sigue tocando con él, y también fue tipo, che, tirate un solo. Y fue un solo que yo jamás hubiera podido imaginar. Es más, le tiramos unas ideas de, a ver, hace esto. Y fue, a ver vos qué te imaginás. Y estamos así. ¡Wow! Pero el primer momento que siento que fue como de quiebre, como medio un antes y un después un poco, fue para el tema de El Príncipe Idiota de Marian, que también es el cantante de Mi Amigo Invencible, que ese tema, yo la canción la había compuesto de una manera, y era, este tema es un temazo. Y lo empezamos a grabar, y era, como, no estaba mal, pero no tenía, le faltaba la sustancia. Y de nada, yo estoy como boludeando arriba del tema, estoy como tirando unos arreglos, y vos me dices, epa, guarda con eso. Le digo, ¿vos decís? Dice, sí. También eso, viste, el decir, bueno, a ver, confío, vamos con esa idea. Le hacemos y es, apa. Y le encontramos lo que después es algo con lo que jodemos mucho, que es como con el chiste. Que es, bueno, la canción es, che, todavía le falta esto, no sé qué, pero ya tiene el chiste, como lo que la hace única, viste, lo que decís, como casi el ear candy, esto tiene esto.
Y a partir de ese momento dijimos, che, un poco la joda tiene que ser, cuando arrancamos una producción, lo antes posible, ¿viste? No enroscarnos ni con esto, sino como encontrar el chiste de la canción. Y esa fue como la primera, y también surgió eso a partir de algo que también yo no hubiera hecho, y también, viste, si yo hubiese caído como con mi idea de no, la canción es así porque las canciones y en mi cabeza y papá, hubiera sido un embole, y a partir de una cosa que no me hubiera imaginado ni a palos, que justo hice así y que dije, bueno, confío, el tema fue lo que fue, y es hasta el día de hoy como una de las produs que más nos gustan del disco. Entonces, como que si bien hubo mucha frustración, ese fue como un momento de decir, ok, hay algo en esta modalidad, y nada, después como todo, proceso largo, después mudarme también con todas las cosas que tiene la vida, separarse, pim, pum, pam, mudanza, ti. Hay, a veces, viste, como el humor no acompaña, y a veces también es, che, esto no sale, pero dentro de todo yo creo como que pasó algo también muy lindo, que fue como medio que un trato tácito entre los dos, de decir, bueno, hagamos esta, como, no sé por qué, pero siento que desde el momento uno pasó, que más allá como de una amistad, hubo como una cosa de complicidad y medio socios de, che, se viene, esto va a estar heavy, todo, también tocar, no sé qué, hay que hacerlo espalda con espalda, ¿viste? Y como que no parecía la posibilidad de decir, che, bueno, de baja, como que un poco era, incluso aunque estuviésemos enojados, es, che, me hizo enojar esto, charlémoslo. Y a veces, viste, yo estoy gaga, a veces él está gaga, lo que sea, puede pasar de todo, pero un poco como que tratamos de ir aplicando como esa lógica de, che, si hubo algo que nos jodió, charlarlo. Y también cuando charlas las cosas, viste, está todo bien y nunca pasa nada de con una intención maligna de, yo adrede te quise lastimar. Normalmente son malentendidos, entonces, viste, es como que lo charlas y va, pero especialmente en un proceso creativo es necesario, y porque pasa mucho eso de te frustrás, pero por suerte, antes escupí un pollo, quedó grabado ahí. En HD. Sí. Y pienso también lo que decís, que son necesarias esas rispideces, que después se tienen que ir limando. Sin confrontaciones como, bueno, seguramente uno está pisoteando la voz del otro, porque si uno siempre tiene la razón o no hay voz del otro, es como que se vuelve como más disparejo. Mientras veo un poco cómo es medio gracioso, un poco pienso en cómo fue el proceso que te llevó a este disco, ¿no? Y me refiero un poco a, pienso como quizá en tu casa, cómo fue esos primeros acercamientos tuyos hacia la música. Porque que apareciste en mi vida es como, bueno, ya tenés tu música, tenés tus discos, un poco fui escuchando las cosas que vos fuiste haciendo, y una de las cosas como más early son como el disco con Fonso, el de Tickets, y que ahí ya veo como en realidad algo ya experimental, ¿no? Que va un poco... Me acuerdo de un disco de Fonso que era el de Someplace, que también tiene eso como experimental, de distintos sonidos, pero que es completamente distinto a algo quizá como un sonido más popero que se va generando en tus discos solistas, de pop rock, de canción, de pensarlo de esa forma con cosas para decir. Pero me gustaría saber cómo fue ese camino para vos, cómo es tu primer acercamiento a la música de pibe. Bueno, también gracioso que hayas mencionado lo de Fonso, que también no lo mencioné, que también fue como uno de los primeros ejemplos esos de, che, colaborar. Y fue como una de las primeras veces también que dije, che, qué divertido hacer música. Que también en mi primer disco fue como muy de aprendizaje, que ahora hago la vuelta y vuelvo al primer disco. Fue como muy de aprendizaje, pero con el de Fonso, que fue como, che, sacar un EP colaborativo, fue re divertido y como que hubo cero presión, y era como, y sí, este tema es esto, no sé, y él tiró como estas cosas que yo no hubiera hecho ni pedo, y fue muy divertido, y fue como relajado. Y entonces no me acordaba de ese antecedente de colaboración. Y un poco hacer música, en mi casa la verdad que siempre se escuchó música, mis viejos la verdad que siempre también me apoyaron e incentivaron en hacer artes. Y la verdad que siempre bancaron desde el momento uno. Es más, yo cuando terminé el secundario, yo fui a un colegio de la UBA y entonces estaba como en una mentalidad de yo tengo que salvar al país. O tengo esta educación, o se invirtió en mí, no sé qué. Y estudié ciencias del medio ambiente y la pasé malísimo. Tipo, dije, esto no me gusta para nada. Y después me terminé cambiando. Y yo en cuanto arranqué ciencias ambientales,
que es un poco al revés de lo que suele pasar. Mis viejos son los dos científicos. Y yo dije, yo voy a estudiar esto. Y me dijeron, ¿no querés dedicarte a las artes vos? Como que viste que a veces mucho como Sí, la sí. historia del músico es, no, que el viejo quiere que sea abogado. Mi viejo tipo como, che, pero vos no querés dedicarte a como algo más artístico. Entonces la verdad que también siempre me apoyaron y entonces siempre me sentí como muy libre a explorar como las distintas facetas. Desde chico yo a todo lo que es la música en castellano entré más de grande. Entré más en cuarto, quinto año, no porque en mi casa no gustara, sino que pasó algo muy lindo, que era, en mi casa se escuchaba más los Beatles, Queen, y yo ya de chico como que fui diciendo, che, a ver, quiero escuchar esto, y no sé, tenía como un MP3 retrucho y le decía a mi viejo, che, ¿qué me recomendás para escuchar? Y mi viejo me decía, a vos te va a gustar esto, ¿viste? Entonces también desde chico me apoyaron mucho, como que es algo también que me gusta mencionar. En mi casa, viste, siempre me bancaron una banda en ese sentido. Porque la verdad que es algo importante también, viste, sentirse contenidos de ese lado. Pero yo iba descubriendo cosas y capaz lo charlaba con mi viejo. Y al rock en español, tipo Charlie, Spinetta, entré yo más de grande, por nada, el secundario, viste, además era colegio UBA, viste, entonces Charlie, Spinetta, no sé qué, viste, empezás a hablar de todo lo que es la historia argentina. Y yo caí a casa, decía, no, mirá, estoy escuchando, no sé, Manal. Y mi hijo tipo, sí, aguante Manal, yo escuchaba Manal cuando era pibe, no sé qué. Y como que recontra conectamos de eso y mi viejo, viste, entraba a mi cuarto y me decía, ¿estás escuchando a Morris? Y como que conectamos y era una cosa que a él le re gustaba, pero como que en casa no se escuchaba eso. Viste también con Serú Girán y me decía, uy, Serú Girán, no sé qué. Pero por alguna razón como que no estaba, o al menos no era lo que escuchamos en el auto, como en esos momentos. Claro. Y un poco yo siento que en mi música está muy presente como una cosa medio anglosajona. De que eso, yo Charlie lo empecé a escuchar más de grande, o todas las bandas de acá. Entonces siento que siempre hay como una influencia muy fuerte de afuera en lo que hago. eh, Como muy, muy particular. Y es muy loco también pensando en eso, como en las raíces. Cuando a veces haces algo y me está pasando como que hago algo y ahora también estoy empezando como a aprender a usar los programas de producción y estoy como cayendo en unas cosas que digo, mira, estoy como medio que rehaciendo algo que escuchaba en el primer CD que me compré, ¿viste? El primer CD que me compré era algo medio, era de los Black Keys. Me compré un CD para mí y para una novia que tenía en ese momento, tipo, y era un CD que escuchaba en loop, y ahora como la música que estoy haciendo, 15 años más tarde, digo, che, mirá, hay influencias de esto, no adrede, ¿viste? Pero solo de hacer que decís, wow, entonces también muy loco como esas cosas que te influyeron de chico, como te quedan grabadas, y también escuchaba como todo un cambalache, y después ahí se relarga, pero cuando empecé a decir, che, ok, quiero hacer música, había hecho como un experimento en el secundario, tenía una banda con mi primo, y después dije, bueno, quiero tener un proyecto solista, y empecé a producir con Igna Acevedo, y era como todo un cambalache. Yo además caía y le decía, no, bueno, esta canción la vamos a grabar así, tipo sin metrónomo, y después le vamos a grabar unas cuerdas MIDI. Todo mega caótico, pero a la vez hay algo que me gusta mucho más de ese primer disco que el segundo, que es genuino. Yo siento que ese primer disco era como, bueno, estoy aprendiendo y estoy haciendo todas unas cosas, y siento que cuando escuchás ese disco se nota, se ve como medio un cuaderno como de un nene chico, todo probando cosas de dibujos, que el segundo me pasó esto de la neurosis que te dije, y yo ya siento que este tercero lo siento un poco como en mi primer disco de decir, ok, un disco. El primero lo siento más como un... ¿Cómo es esto que hacen los raperos con el mixtape? Sí. El segundo lo siento más como un... Estuve gaga. Hay un montón de cosas que me re gustan, pero fue como un proceso que yo la pasé tan mal internamente que me cuesta, es medio como el hijo pródigo. Y este es como el primer disco que te digo, che, siento que dije todo lo que tenía para decir. Cuando salió el disco dije como, fue como medio que haber ido al baño después de mucho tiempo, porque era como, ya está, no tengo nada, dije todo lo que tenía que decir. Y volviendo un poco medio gracioso, eh, hay algo de lo que vas contando que decís también, bueno, en ese momento que cambiaste de facu, es el mundo del universo del diseño gráfico, y
me interesa mucho cómo es ese paralelismo para vos, porque siento que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Que es como, bueno, ¿cuál soy? ¿Viste? Como qué parte. Y recuerdo justamente una entrevista que hicimos justamente con Basket, que él tiene algo similar, que es la idea de una persona que ilustra, que tiene sus obras y a la vez tiene la parte de la música y cómo se lleva eso. ¿Y por qué lo digo? Porque algo que tenés vos es que justamente todas tus obras musicales también las comunicaste visualmente vos. No es como que fue, bueno, otra persona, como que no se deslindó de vos, sino que es como, bueno, de principio a fin va a llevar mi nombre, mi apellido y mi mano, ¿no? Cuando veo también medio gracioso, que gracias por traerlo, o sea, No hay que. algo de cómo es el diseño, todo, podemos chusmearlo. Pienso, ¿cómo es para vos hoy por hoy este camino, ¿no? Que es 50-50, es 80-20, depende del mood. Depende, mira, pasame el CD. ¿Vos estás hablando de medio gracioso el disco? Nada, quería hacer esa boludez. ¿Cómo es? Es que a mí lo que me pasa es que siento que todas las ramas un poco son como ramas del mismo tronco. Que un poco es, che, hacer algo creativo. Que los distintos lenguajes son como distintas maneras de expresar eso. Para mí van muy de la mano. A veces yo siento que por eso también, como es, ese es como mi diferencial, siento, y por eso también creo que laburo bien con otra gente, porque también me gusta mucho hacer distintas cosas, que creo que también es un fenómeno muy de esta época, que siento que los artistas también son como muy multifacéticos, están explorando todo el tiempo géneros distintos, que capaz antes era mucho más encasillante. Y yo siento que también manejar como todo esto visual es lo que me permite muchas veces como entender a los artistas y también poder, yo que por mucho tiempo mucho de lo que hago lo financio laburando para otros artistas desde la parte visual, hoy en día mucho también desde la producción, lo consigo porque es, ok, trato de traducir cosas que son del lenguaje musical o del lenguaje más abstracto que vienen y te dicen, che, quiero que, no sé, esta portada para mi disco sea medio turbia. Vos decís, bueno, a ver cuáles son los lenguajes, las herramientas. Y también me pasa eso al revés. Viste que es, che, ok, esto visual o esta imagen que me generó algo, ¿cómo lo traducimos ahora al lenguaje musical? Es más, vos también es muy bueno en eso porque nos pasaba que cuando arrancábamos a producir, yo capaz le decía, quiero que este cinte sea como más crocante, amigo. Y es como el gran laburo de también laburar con refes, viste, estar todo el tiempo traduciendo cosas que no son súper claras. Y entonces siento que son dos cosas que van a estar siempre a la par porque yo me considero más como un creativo y tanto la música como ya sea un videoclip o el diseño o hacer esta portada para este artista o hacer esta colaboración son un poco como distintas maneras de expresar lo mismo. Y ponele, hoy en día también estamos produciendo muchos discos y me pasa también que me entusiasma tanto la parte de hacer las canciones con los artistas, desde componerlas, escribirlas, producir, que son todo el tiempo como distintas capas como de la misma torta, y también la parte de hacer la portada o, che, pensar cuál es el color de este artista, capaz cómo se tiene que vestir para los shows, cuáles son las visuales, es como una capa más que yo la siento como muy desconexa también de la musical. Entonces, qué sé yo, aunque el día de mañana, ponele, te digo, estoy haciendo un River Plate, me gustaría a mí pensar las visuales. Me gustaría, como que siento que son dos cosas que van muy de la mano y tuve la suerte también de que ya muy arrancando la faceta visual explotó mucho y me permitió también poder no solo vivir, que no es fácil vivir del arte en la Argentina, sino que también poder conocer un montón de gente que muchos de esos son gente con la que hoy en día colaboro y que muchos de ellos están en el disco. Entonces, lo siento no tanto como un Jekyll y Hyde, que un poco también si yo creo que mucho de lo que habla el disco es que en realidad no había un Hyde, todo el tiempo fue Jekyll. Y yo creo que pasa un poco eso, como que no son dos caras de la misma moneda, sino que es la misma.
Y también me pasaba con lo del diseño, todo esto como medio de la neurosis, que te hablo de, enroscarme y todo tiene que cerrar, no sé qué. Y justo la tapa de este disco fue como, la foto es una foto de el primer video que hice, para mí, que es de Casi que no, es un frame de ese video, que lo laburé medio así nomás, y también tiene unos colores raros, porque también toda la joda de este disco fue no enroscarme. Quiero hacer un sistema sencillo, ¿viste? No, como que antes si me hubiera hecho algo visual para mí era como, ok, tiene que ser lo mejor. Y para este fue como, tiene que ser raro. Entonces, resumiendo todo este maremoto que te acabo de decir, yo siento que no son dos caras de la misma moneda, sino que es como una sola cosa. Y en todo este disco también, y en todo este proceso, así como aprendí en lo musical, en lo visual también aprendí mucho en, che, capaz ser más sintético, no enroscarme tanto, ¿viste? Como, ¿por qué esta tapa? Porque sí. Y ponele, mismo si mirás la tapa del disco, las líneas, ¿viste? No están perfectas, esto está así, como que no me quise enroscar. ¿Y qué significa? Me terminó gustando, y el significado que le encuentro yo es que también la cara, ¿viste? Tengo como una expresión medio rara, y para mí es como si te hubieran contado un mal chiste. Esa es como la cara. Como medio gracioso, ¿viste? Y es como... es un poco eso. Pero, ¿viste? No hay como una recontra vuelta conceptual de, no, todo este disco cuenta la historia de y la tapa significa que no sé qué, que es una metáfora. Sino es como, qué sé yo, es una tapa verde con una cara. Vamos. Esquivando la solemnidad también, ¿viste? Como... Es creo que el disco menos solemne que... No solo que hice, sino como que creo que salió ese año, tipo... Literalmente una de las canciones se llama Boludo, que en cuanto lo empecé a escribir también, quizás era porque estaba enojado con una persona, y después es como, che, este tema habla de mí. Y yo siento que es un disco que jode mucho consigo mismo, y también yo siento que cuando empecé a querer hacer música, lo encaré desde un lado muy solemne, que no solo era un embole, sino como que era una traba para mí mismo, porque era como, che, no puedo hacer un montón de cosas, o tengo que hacer todo no sé qué. Y este disco fue todo lo contrario, fue, che, lo hacemos con 2 pesos, y los temas son de cagarnos de risa, y también es, che, yo escribí esta parte, y no sé si venía un artista y la otra parte quería hablar sobre, no sé, que se le cayó el helado y se patinó, hablemos de eso. Entonces es como, también uno de los grandes aprendizajes de este disco fue como medio muerte a la solemnitud, y hacer, ¿viste? Como, che, hacer y pasarla bien. Quiero agarrar a lo que mencionaste antes, porque así como sé que tenés un conocimiento educativo, universitario de lo que es el diseño, me interesa saber toda la parte de la compo, de la product, que lo elaborás palo y palo con Bob en Crossbet Studio. Crossbet Studio. Pero me gustaría saber si tenés como algo desde un lado más como formal, o es todo pum pum de ir aprendiendo con experiencia. Es un poco eso, si bien yo estudié diseño gráfico, con diseño gráfico me pasa también que está bueno, como todo banco, estudiar una carrera universitaria, pero muchos de los profesionales que conozco, que más admiro, es gente que quizás no estudió. Y hay mucho de, che, ¿por qué hiciste esto? Porque me gusta. Yo creo que la clave es conseguir un criterio. Tengo la suerte de que con este disco pude componer y pude aprender de un montón de gente, ¿viste? Como te decía, también para acá el tema fue, che, invitar gente que es, che, esta gente es capa, invitémosla para aprender, ¿viste? También poner el ego como en el lugar de, che, yo acá soy un poco más pichi que estos, vamos a traerlos y aprender de estas personas y a ver qué tienen para decir. Entonces fue también un disco mega enriquecedor, y que si yo miro también mi yo como compositor o como artista o como productor músico, antes del disco y después hay como un salto enorme, enorme, enorme. Y si miro eso, si te tengo que decir como mi bagaje o mi conocimiento académico, es nulo. Es medio vender humo. Pero Bob es una persona que sí estudió y tiene mucha data muy técnica, muy clave del sonido. Entonces, esa convivencia de los dos, yo creo que ahora también sigue estando como esa diferencia, pero quizás está un poco más equiparada, porque también él me fue enseñando cosas. Pero al principio mucho era como, che, él tenía como este rol muy técnico y yo como este rol más artista, ¿viste? Entonces era también esto que te decía de, esto suena crocante. Y lo fuimos aprendiendo, y yo también le fui dando el lugar a él,
de decirle, che, amigo, yo quiero que estos temas los hagamos entre los dos, ¿viste? Entonces es como, che, obviamente, quizás el que tiene la palabra final, porque después esto sale con mi cara, soy yo, entonces capaz no pinta que esto sea una cumbia electrónica, no sé qué, pero era como, che, hagámoslo entre los dos. Entonces también, viste, él al principio me pasaba 15 mezclas. Me decía, che, amigo, elegí entre... Acá cambié el hi-hat, le hice esto. Acá el snare, le hice no sé cuánto. Y yo le digo, che, amigo, confío en vos. Como suelto. Y confío y también gran parte de este disco fue como soltar y decir, che, esta persona escapa en esto, te dejo jugar, así como los compositores era, esta persona hizo esto, vamos con esto. Y porque yo realmente he tomado clases de guitarra, pero mi acercamiento a hacer música es muy autodidacta, siempre laburando con gente capa. Y hoy en día, estamos produciendo muchos discos, ¿viste? Muchos con Bo como productor, en muchos también estoy como coproduciendo, coescribiendo con otra gente. Y siempre un poco mi rol es medio el de Rick Rubin, pero cada vez estoy como aprendiendo más datita, ahora ya me bajé a Ableton, manejo las cosas yo, pero creo que como recién en estos últimos meses y especialmente con la salida del disco, como que siento que me puedo parar y te puedo decir orgulloso como, che, yo sé de escribir y componer. Capaz no te puedo recontra justificar un montón de cosas, pero también cuando estás todo el día escuchando música, lo adquirís, ¿viste? Es como todo. Creo que no, a veces es clave la parte más académica, pero termina jugando más estar con los ojos bien abiertos, estar con los oídos bien abiertos. Y después de haberme también cruzado en el disco con todos estos personajes gigantescos y también gente por la que arranqué a hacer música, como una de las personas que me inspiró a decir, che, se puede hacer música, como con esto, es Simón de Perras on the Beach, que tiene su proyecto Doppelgangs. Y él está en el disco, entonces fue tipo, che, ok, laburé con todos estos puppets que son zarpados, estuve tocando en todos estos lugares, ok, yo no soy un gil, sé cómo es esto, y también al final del proceso dije, che, hice todas estas canciones, hicimos esto, ahora estoy laburando con gente y le gusta lo que hago, soy un compositor, uy, uy, uy. Entonces, si bien no tengo como mucho background técnico, hoy en día siento que me puedo parar al lado, me puedo estar en cualquier lugar con otros productores y otras cosas y no sentirme menos y confiar mucho en mi criterio. Eso es algo con lo que vengo robando hace bastante. Esa es la última pregunta respecto a lo que es el diseño, pero porque me interesa mucho saber, así como contas este diálogo que tenés que tener con otros artistas respecto a la parte de la composición, las letras, la producción, de lo que sea, la otra arista, en el caso de diseñar, no sé, un póster, una tapa, hacer como un sistema gráfico para un músico o una banda, con Jack, con las herramientas, esto que decías vos de traducir, ¿no? Quizá otra persona no sabe qué tipografía es o qué paleta, sino que te lo comunica. Pero, por ejemplo, por otros casos, no sé, pienso en Santi Motorizado, que el chabón es ilustrador, que le gusta, si te pasó a tener ese pimponeo, en ese caso, bueno, por ejemplo él, pero capaz con otras personas. Bueno, también desde ese lado, habiendo laburado con gente re picante, de haber laburado con gente desde que recién está arrancando hasta con bandas ultra consagradas, con todos los sellos major, he visto un montón de procesos creativos en todo lo que es el espectro, desde hacer música hasta hacer flyer, hasta hacer tapa, hasta hacer esto. Y los casos que siempre he visto que mejor funcionan son un poco los de elegir a la persona adecuada y delegar. Muchas veces lo que peor termina es todo lo que es micromanagerear a otra persona. Entonces, en el caso puntual de Santi, que para quien no sepa, yo le he hecho por mucho tiempo todo lo que es la parte visual al proyecto, a todo lo que es como los flyers, la gira. Y Santi también es una persona que estudió Bellas Artes. Entonces, para mí, en cuanto me hablaron para hacer todo esto, fue como un sueño, como que literalmente me puse a llorar, porque además Santi era como mi referente, porque es una persona que entró a la música desde un lugar muy similar al mío. Y yo pensé como, uy, no sé qué, uy, tengo que estar a la altura. Y el chon me decía, che, no había casi ningún cambio de nada. Como que los cambios incluso era, viste, capaz, Santi diciéndome, che, Andri, ¿cómo estás? Disculpa que te joda, pero pusiste mal la fecha, podremos cambiarla si no es problema, no sé qué. Viste, como que me está pidiendo algo que es, che, es sustancial cambiar esta info. Sí. Y después era mucho confiar. Y yo siento que también
que en todos los procesos creativos, desde hacer canciones como esto del disco, hasta laburar el arte o la identidad, hay mucho de elegir a la persona correcta y dejarla jugar. E incluso aunque no elijas a la persona correcta, vos le podés dar para mí ciertas normativas, pero después si vos vas micromanagerando es como que le vas quitando el oxígeno a esto ya más falopa, ¿no? Tipo como más etéreo. Pero yo siento que hay algo en lo creativo de como una pequeña bolita como de energía, que es como el arte. Que cuando vos estás jugando el otro la estás pasando, se está moviendo, la estás pasando bien. Y cuando vos la empezás como a querer contener, como que le vas quitando el oxígeno. Y es muy evidente a veces los proyectos que vos ves y decís, esto es el famoso no tiene aura. Que vos lo ves y decís, che, está medio muerto, que es lo que pasa mucho con las producciones mega mainstream, tipo, de qué sé yo, Disney o esas producciones gigantes que laburan millones de personas y capaz ves el producto final y toda la gente que laburó es excepcional, los número uno totales, y mirás el producto final y decís, como no hay nada, tipo, no hay nada, porque hubo como tanto micromanagerío y hacer esto y también pensar en el otro, en que esto tiene que ser no sé qué, que le quitaste el aire. Entonces a veces es mejor tipo, che, que algo incluso tenga sus desperfectos, pero que respire y brille, que por ser perfecto, viste, hiciste así, le quitaste todo lo que podías llegar a tener especial. Andri, y de acá para adelante, justo estaba pensando que, bueno, justo esta semana salió un live que grabaste en tu casa. También vienen de hacer giras por distintas provincias en Argentina. Después de que ya se salió el disco, me interesa saber qué te depara, qué sentís vos que hay para adelante. Ojalá cosas buenas. La verdad que estoy muy contento de dónde estoy y también como poder mirar para atrás y decir, che, hice un montón de cosas que quería hacer, pude hacer el disco en físico, pude hacer esto, pude girar con las canciones que hice entre amigos y con 2 mangos produciendo y financiándomelo yo, pude girar por un montón de lugares de Argentina, conocer un montón de gente resarpada. Y entonces también lo que pasó este año, viste, en enero y febrero fue como parar la pelota y decir, ok, pensemos cuáles son los próximos movimientos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, viste, es como, ok, ya hice esto y ahora también voy a ayudar a mis amigos y gente que admiro a ellos llegar al mismo lugar, como ir moviendo, viste, los cochecitos medio a la par, que es esto también que te digo de pensarlo colectivamente. Entonces ahora ya estamos terminando el disco de Bob, estamos terminando el disco de Annie, estamos terminando el disco de Bulls, estamos tipo terminando un montón de discos entre amigos y donde también estoy como medio haciendo de todo. Y entonces la idea es, che, esto que hice en mi disco, poder hacerlo con un montón de gente también que admiro, que cada vez además estoy teniendo suerte de que me invitan a escribir y producir para otra gente, que la verdad que es algo que tenía muchas ganas de hacer. Entonces la verdad que me gustaría seguir haciendo eso, cada vez a mayor escala, poder seguir sacando como estos discos apareciendo. Y un poco la lógica fue, el año pasado fue hacer mi disco e invitar toda esta gente y que esta gente me nutra. Y ahora es yo ir a discos, es como, antes era todos vengan a la casa de Andrivet y ahora es Andrivet yendo a otras fiestas. Y entonces es un poco eso y la verdad que seguir girando, idealmente llegar a cada vez más gente, más escenarios. Pero la verdad que eso, muy, muy contento y viendo cómo seguir moviendo este disco antes de ya ponerme a pensar, que también es muy fácil a veces para los artistas, viste, como que te lo sacás de encima y decís, bueno, listo, a ver lo próximo. Y la verdad que es un disco en el que le metimos un montón de laburo, viste, son 16 canciones. Creo que recién ahora se cumplen 6 meses, no sé cuántos meses se cumplen. Y es como, bueno, hagamos que siga viviendo esto un buen rato. Y mientras tanto es esto, ir apareciendo en distintos lugares. Así medio personaje invitado, así como mi disco era todo invitados, ahora es medio volver el favor y estar tipo ahí atrás como... Así que eso. Un poco para cerrar, te quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es relacionado a esos momentos donde te encontrás quizás como sin motivación, sin inspiración, como que te sentís como que en ese vacío donde mires para donde mires, medio como que no le encontrás la vuelta. Puede ser de un lado creativo como puede ser de un lado personal. Quería preguntarte si te pasó de sentirte en ese lugar y si fue así, ¿cómo pudiste salir? Me pasa más a veces desde lo personal que desde lo creativo. Tengo la suerte como de que nunca me crucé cara a cara medio al fantasma ese, viste, como de bloqueo creativo.
pero porque también desde el momento uno, al vivir de esto y vivir también de laburar para otra gente en todo lo que es el ámbito artístico, un poco me acostumbré a los deadlines. ¿Viste? Entonces es como, bueno, hay que resolver. Es como, tengo una semana para hacer esto, ¿no se me cae una idea? Hay que encontrar algo porque hay que comer. Entonces es como, no me puedo dar el beneficio ese. Y yo siento que un poco esa lógica y esa dinámica la llevo a todo. Y entonces no me suelo frustrar artísticamente. Me pasa a veces, viste, que estamos en un proyecto y no sale, pero estoy como muy seguro de que le vamos a encontrar la vuelta. Y además, por esto, viste, como de... Si yo me pongo neurótico y me pongo no, esto tiene que ser así, lo mato. Pero viste, cuando a veces lo dejo respirar y le doy espacio a que si tiene que cambiar, cambie. A esta idea que tiró esta persona. Entonces, siento que desde ese lado estoy bastante pillo en cómo hacer para no tener como ese bloqueo desde lo creativo. En lo personal me pasa bastante. Como decir, y bueno, quizás es el famoso It's all over, we are so back. Es tipo todos los días como que agarro yo el estudio y le digo, vos, hoy todo flechita para abajo. Y que es inevitable, yo creo que es muy clave en ese tipo de cosas. Uno, la disciplina. Esto va a sonar muy boludo, pero las cosas que también tus viejos te dicen cuando sos chiquito de tomar agua, hacer ejercicio, levantarte y hacer la tarea, es importante. En el fondo somos medio como plantas, somos un pedazo de carne con electricidad y a veces, tomar agua, tener horarios, te fuerza y te obliga un poco a también salir de la que estás. Es como tener un poco la cabeza ocupada y a veces cuando estás mal, decir, hoy voy a estar mal y lo acepto. Yo tengo la virtud enorme de que no tengo un laburo de una hora a otra hora, entonces quizás si un día agarro y la verdad que estoy full para atrás, digo, hoy me lo tomo. Y también darle como esos tiempos, o sea, si hoy no la siento, quizás mañana me la vivo más. Y un poco como mi consejo a cualquier persona que le esté pasando eso es... Parece contraintuitivo, ¿no? Pero es... A veces esforzarse como que justo en el momento donde decís, la verdad que no tengo ganas de hacer nada, decir, hago la cama, riego las plantas, voy al gimnasio aunque no tengo ganas, es lo que te hace salir de eso. Porque volvés de hacer eso y decís, hice esto. Y el estar haciendo todo el tiempo como tareitas, viste, el tildar, te saca desde lo personal hasta lo creativo, ¿viste? A veces, yo muchas veces veo proyectos que quizás digo, esto la vas a pasar mal porque son proyectos enormes, ¿viste? Mega ambiciosos. Y ese es, en vez de filmar la próxima gran película argentina, filmá primero un corto. O hacer una película en blanco y negro que sea solo diálogo, ¿viste? No te pongas tantas trabas. Porque capaz en el otro proyecto enorme es inabarcable, pero algo chiquito... Y a veces muchas cosas chiquitas, que es un poco este disco, pensándolo, muchas cosas chiquitas como una canción atrás de otra, después terminan armando algo grande y el significado aparece después, como en la vida, ¿viste? Cuando la estás viviendo no tiene tanto significado, pero después mirás para atrás y decís, y con eso me retiro. Bueno, aprovecho para darte este pequeño presente, que es una ilustración de parte de Gaby. No. Es un poco su interpretación, su reinterpretación del universo de Andrew Beth. Y bueno, como piropiaste este vasito, tenés un vasito también para vos. Bueno, listo. Así que... Sí, listo, papá, ya está. Te quiero agradecer por este momento. La verdad que tuve la oportunidad de escuchar el disco en esa especie de listening que hicieron. También lleno de gente, de artistas, de amigos. Y un poco... se siente todo esto que contás respecto a esa camaradería o eso de hacerlo con relajo, de decir, bueno, vamos a la base de disfrutar lo que hacemos, no tanto como decir, bueno, sea el disco del año o el de los charts, esas boludeces, que para muchos estará increíble, pero es como volver a esas bases y mantener esa pelotita. Me gustó mucho esa es como una pequeña bolita como de energía. Sí. Así que nada, hermanito, te quiero agradecer por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que hermoso, posta, muchas gracias y halagadísimo por todo. La verdad que re lindo el lugar. Eso. También ahí les agradece y les mando saludo a Bob. Sí, un saludo para Bob. Ya tendrá su espacio y le verán en Ultra HD. Sí, si ven un pelado, si se dan vuelta atrás y hay un pelado
No tengan miedo, es Bob Kraus. Y bueno, y a todos los que se quedan hasta el final, les queremos agradecer por estar del otro lado, que también son otras personas que crean, que construyen y que también siguen sus caminos y que está buenísimo en los comentarios, en cruzarse en lugares, en verse, no sé, en un evento o en una fiesta. También tengo otras personas que también crean y es increíble, así que queremos agradecerle a todos los que están del otro lado y nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.